Bueno, en mi casa, ya lo dije en otras oportunidades, pero en mi casa siempre se vivió un clima político, sin aspiraciones de cargos ni nada por el estilo. Vivíamos en Colonia 10 de Julio, pero siempre mi papá y mi mamá estuvieron así involucrados en la militancia. Y de ahí, bueno, yo de los tres hermanos, que yo tenía una hermana mayor y un hermano menor, la única que fue más, también que siguió esos pasos fui yo. Y bueno, con muchas ganas de hacer, pero no milité directamente, abiertamente, si bien todos conocían mi ideología política, hasta que me jubilé. Cuando me jubilé como docente, ahí empezó mi militancia, mi concurrencia asiduamente a la unidad básica, y entonces la política siempre me gustó mucho, y así me fui involucrando cada vez un poquito más. En el año 1999 se pone en vigencia por primera vez la figura del viceintendente. Justina, que iba en ese momento como candidato a intendente de Morteros, me invita a que lo acompañe en la fórmula como candidato a viceintendente. Así que él a los 2 años lo convocan desde la provincia para cubrir un lugar en el Senado, en aquel tiempo era Cámara de Diputados y de Senadores, y ahí asumí yo la intendencia. Fue el 1 de febrero de 2002. Lo tomé con mucha inquietud, con un temor, porque veníamos de una crisis muy pronunciada, pero con el equipo de trabajo hemos llevado una labor con todo lo que teníamos que hacer para poder salir adelante. Lo fuimos logrando de a poco, y en el año 2003 era como que temía yo ser directamente candidata, porque era la primera vez que iba una mujer, y en el partido empezaron a decirme: si no vas vos, tenés que ir, y tenés que ir, y tenés que ir, y bueno, y así fue como me decidí y me postulé como intendente, y tuve el otro periodo. Time right now. That everything seems to crumble. Yo como mujer, apenas jubilada, tuve la convocatoria del banco entonces Carlos Pellegrini, que tenía el área de cultura, para si los podía acompañar, ayudar en esa área para ir haciendo cosas. Lo hice, me gustó, siempre tuve reuniones con gente del directorio, que eran todos hombres, y yo. Nos sabíamos reunir los de distintos lugares donde existía el Banco Carlos Pellegrini, y bueno, eran hombres y yo. Y siempre me he sentido muy respetada. Cuando fuimos concejales por la oposición con don Rista y Jorge Justina, eran 6 varones y yo. Bueno, estaba la secretaria, ¿no es cierto?, pero dentro del grupo de concejales. Y siempre me sentí muy respetada, muy acompañada, respaldada. Lo mismo después con la intendencia, si bien había mujeres también ya en las secretarías, direcciones y todo lo demás, pero con los chicos digo porque son mucho más jóvenes que yo, ¿no? Que estaban en las distintas secretarías, también siempre muy respetada. I know that you feel all alone in this world, but you have to. Nunca sentí que tuviera que luchar o pelear o esas cosas. Nunca fui a pedir un cargo tampoco, ¿no? Nunca los fui a pedir. Justina me invitó, el partido lo aceptó, bueno, yo lo acepté, y así fuimos trabajando. Anécdotas, bueno, yo te puedo hablar de los primeros tiempos, porque yo asumí en un periodo en que yo cada 20 de mes empezaba a pasar por la Secretaría de Economía y a preguntar cuánto dinero había en caja para poder pagar los sueldos.
el hospital iba teniendo cada vez mayor cantidad de gente porque se iban dejando las obras sociales. La gente mermaba el pago de los impuestos porque teníamos el corralito. Y bueno, pero llegaba a mi casa y digo, Mirta, mañana tenés que seguir, y seguíamos. Así que en esa lucha, pero siempre acompañadas por todos, y apenas la situación se fue mejorando, la gente respondió, poniéndose al día con sus deudas, y bueno, que es algo que lo agradezco ahora todavía. Trust into us and we will help you through, 'cause we only want what's best for you. Y siempre se resigna, pero yo tenía la gran ventaja de que yo ya estaba jubilada como docente, que con la docencia vos ya vas resignando. Y mis hijas ya eran grandes, estaban las dos recibidas, las dos profesionales, estaban en Córdoba, me apoyaron siempre en todo, pero siempre se resigna. Lo que vos tomás para hacer y lo haces con pasión, lo haces con la dedicación que realmente se merece, te quita otras cosas, pero después se recupera. Pude estar en todo lo que a familia se refiere, pude estar en todo. Si falté en algo fueron en cositas de nimiedades, ¿no es cierto?, que uno después las recupera, y así fuimos transcurriendo el tiempo, y aquí estamos, ya jubilada otra vez, así que... Disfrutando de otra etapa ya. Disfrutando de otra etapa, totalmente. Sabían que yo no podía ser reelecta acá por la Carta Orgánica. Me mandaban a preguntar qué quería. En ese entonces era gobernador de la Sota, que un buen día alguien me dice, bueno, dice José, ¿qué querés? Si hay un lugar en la lista de legisladores, si querés estar. Yo les dije, miren, digo, yo no pido nada, porque la verdad que no. Mi papá era así, mi mamá también, y bueno, yo después lo tuve por esas cosas del destino, ¿no es cierto? Pero digo, si necesitan la número 40 para terminar la lista, pónganme ahí. Y bueno, después no, estuve en un lugar arriba que entré, y es una tarea que también me gustó, pero sí tengo, porque te da la posibilidad de relacionarte más, de ver más el horizonte, ¿no es cierto? Pero si tengo que elegir entre la intendencia y la legislatura, me quedo con la intendencia, porque estás más cerca de la gente, estás más cerca de sus alegrías, de sus problemas, de sus vivencias, y ese contacto que tenés permanentemente con ellos. Porque está más en la mano de uno resolver, uno tiene que esperar que te digan que sí, que no, y que a veces las cosas urgen, y que no es que después te digan que no, pero se demora más en el tiempo, y cuando las urgencias están hay que solucionarlas enseguida. Así que si yo hoy tuviera que elegir entre las dos, me quedo con la intendencia. Bueno, yo creo que la mujer, yo posiblemente en mi ámbito laboral, que era la docencia, no lo noté porque éramos casi todas mujeres. Eso de que igual trabajo, distintos sueldos, porque todos cobramos igual dentro de lo que es la docencia. Lo fui notando después cuando comenzó todo el movimiento, y creo que bueno, eso de una igualdad ante la ley, ante el trabajo, ante todas esas cosas, creo que está muy bien, lo apoyo totalmente, pero lo que me preocupa es a veces el fanatismo, porque si bien, como hablábamos recién antes de comenzar esta charla, siempre que para producir algún cambio se llega a un extremo y después se consigue nivelar, pido que ojalá sea pronto ese cambio para que podamos vivir todos mucho mejor. Y
le costó mucho a la mujer. Partamos desde, bueno, muchos años en la historia, ¿no es cierto?, que ni tenía acceso a una universidad tampoco, y más allá todavía, ni siquiera una escuela primaria. Mandaban al varón, pero a la mujer no. Entonces, le fue muy difícil. Y yo creo que hoy sí, de a poquito, está ocupando lugares que antes eran exclusivamente para hombres. Lo van logrando. Pero por eso digo, ojalá se dé pronto, en un clima tranquilo, en un clima, ¿no es cierto?, de paz. Primero que nosotros éramos la gran mayoría mujeres. Yo te puedo decir que en las escuelas en que yo trabajé en 10 de julio, siempre fuimos mujeres. Yo tuve un maestro, mi primer maestro fue un varón, ¿no es cierto?, en 10 de julio. Pero después siempre fueron mujeres. Después estuve en la escuela Bernardino Rivadavia, en la escuela Dalmacio Vélez Sarsfield, como quedó donde terminé el primario. Bueno, sí, ahí teníamos un director y un vicedirector. Después, ya cuando llegó la parte laboral, siempre docentes. Después aparecieron algunos varones dando clases en distintas escuelas, pero siempre éramos un 99 y algo % mujeres. Entonces no lo notás tanto. Y como el sueldo del varón es como el sueldo de la mujer en la docencia, los nombramientos se hacen en base a una lista que se compone por el puntaje que cada uno va obteniendo en base a títulos, a cursos, a antigüedad, y puede haber otros ítems actualmente, no sé. Pero entonces están todos en la misma escala. No fue tan notorio en lo que yo he trabajado. Pero sí, uno veía que en las gerencias, que todavía se da también bastante, en las direcciones de comercios, de empresas y todo eso, generalmente son hombres. Bueno, en la política aparecieron las leyes de cupo, primero el 30% y después el 50%, que, bueno, por ahí se pone en práctica, por ahí no, pero ocupando bastantes lugares las mujeres también. Mi mamá fue una mujer que siempre participó mucho. Si bien yo te hablo de un lugar como Colonia 10 de Julio, al que yo amo, pero es un lugar chico, ella estuvo en instituciones, ella estuvo al cargo de la estafeta del lugar, se vino a Morteros, es una de las fundadoras del Centro de Jubilados, o sea que ella siempre tuvo participación en esas cosas. Con su poca escuela primaria, ¿no es cierto?, y todo lo demás, pero se desenvolvía muy bien. Mi papá también, eran de mucho leer, más mi mamá que mi papá, y entonces eso los iba manteniendo siempre informados de todo, y seguían, y así se fueron haciendo ellos también. I know that you feel all alone in this world, but you have to. Llevo ya 27 años jubilada y notábamos que cuando teníamos las asambleas para renovar las cooperadoras escolares eran siempre las mismas personas que rotaban en sus cargos. Veo que en los clubes ocurre lo mismo. Y en las escuelas, al momento cuando se organizaba algo, al momento de colaborar, estaban participando, pero eran reacios a formar parte de una comisión, de tener ese compromiso de la reunión, de tener que salir una noche de su casa para poder. Después no, estaban trabajando, eso sí, eso no lo puedo negar porque era así, y trabajaban con ganas, colaboraban, pero veo que está siempre la misma gente, y en todos los niveles, en todos los órdenes. Hay un descreimiento de los políticos, ¿no? De los políticos, ¿no? Y no de todos tampoco, ¿no? Porque no puedo decir que todos sean, pero hay una repetición de nombres constante. Una repetición de nombres constantes, y yo creo que hay que renovar también. Los jóvenes yo creo que tienen que, y siempre hablo de las excepciones, ¿no? Siempre no dejo de tenerlos presentes porque hay
gente, pero que deben involucrarse más, preocuparse más por las cosas de su pueblo, de su ciudad, de su país, de su provincia, estar atentos al día con todo lo que sucede. A veces no están enterados de lo que está pasando a lo mejor a 3 cuadras de su casa, y son cosas importantes, no son esas cositas, bueno, chocaron una bicicleta y otra bicicleta. Me hablo de lo que está sucediendo para que nuestra sociedad cambie, porque está muy aplastada, muy desinformada, muy desinteresada. Y yo creo que tuvo que alguien dar el puntapié inicial para que después, y ojalá, para que después se fueran descubriendo otras cosas, o se denunciando, mejor dicho, otras cosas, porque la justicia es la que tiene que estar después trabajando para llegar a descubrir qué pasó, qué sucedió, condenar, no condenar, y esperemos que la justicia sea justicia, que trabaje sin ninguna presión, sino como debe trabajar, porque es terrible. Entre la violencia de género y los femicidios, que cada día me parece que están sumando más, cada vez hay menos horas entre un femicidio y otro en promedio, y eso me desespera. Yo creo que todos queremos que lo que yo pueda pensar es un poco el pensamiento de todos, cambie todo este ambiente de violencia, todo este ambiente de pobreza, todo cómo se está viviendo, y que podamos volver a ser la Argentina que fuimos en algún momento. Bueno, sí, yo sé que todas no tienen las mismas posibilidades, pero que no dejen de conversarlo, de acercarse a hablar con alguien, de asesorarse, de buscar todos los medios para también poder vivir en un ambiente de felicidad que es tan necesario. What's best for you?